ya lo vamos a presentar, pero estuve leyendo algunas cosas muy importantes que van en línea con lo que significa este programa, y yo le voy a pasar a usted que está escuchando del otro lado, le voy a leer algo y luego voy a presentar al autor de esta editorial. El populismo es la enfermedad mortal de toda vida cultural libre, diversa y por lo tanto robusta. Las cepas uruguayas de estalinismo han envilecido de abaratamiento, de vulgaridad sin remedio todo lo que tocaron en materia cultural. Al carnaval lo entristecieron, lo vaciaron de alegría y de misterio, y lo convirtieron en una subespecie del ñoño psicodrama revolucionario. Al teatro también lo arrodillaron ante el Estado para que los militantes vivan rentados. El artículo dice, durísimo Fattoruso, esto es de julio de 2021. Estamos hablando, hoy tenemos el placer de presentar a Rodolfo Fattoruso, crítico y muy crítico de literatura, de cine. ¿Qué tal? Buen día, un placer tenerte. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cultura. Cultura. Bueno, ¿qué es cultura? ¿Qué tiene que ver? Primero, porque hay gente que está escuchando de Argentina también, que nos cuentes un poquito de vos, cuando inició tu carrera, qué fue lo que te movió. Bueno, yo empecé muy temprano, empecé a los 21, 22 años, empecé trabajando en el semanario Búsqueda, que era aquella época era mensuario, estoy hablando del año 75, 76, hace 1000 años ya. Después... nunca dejé de trabajar en Búsqueda, siempre seguí trabajando hasta el día de hoy. Fui editorialista de algunos diarios de aquí, fui editorialista del diario La Mañana, del diario El Día, fui director del diario El Día, me tocó cerrarlo 2 veces, así que tengo algunos privilegios. Estuve en la televisión mucho tiempo, tuve programas de radio también, en fin, y me dediqué a la cultura, ¿no? Me dediqué a la investigación cultural, me he especializado en la literatura y en la filosofía, soy historiador, tengo algunos libros publicados en materia de historia, en fin, lo único que me interesa es lo que tiene que ver con la libertad y por lo tanto me interesa la cultura. ¿Podrías considerarte, porque en el mundo de las etiquetas, un liberal a nivel cultural? Sí, un liberal a nivel integral, totalmente. Digo, yo tengo, desde el punto de vista filosófico, estoy muy cerca del pensamiento de Heidegger, existencial, pero desde el punto de vista social, sin duda soy liberal, radicalmente liberal. En lo político conservador, pero en lo económico, en lo cultural, liberal. ¿Cuál es tu análisis? Este era tu análisis de 2021, ¿no ha cambiado mucho o han cambiado muchas cosas hace 2 o 3 años atrás? Porque me gustaría que nos des... Nosotros criticamos mucho a la cultura, bueno, de hecho yo he dicho una frase que muy pocos entienden, el arte libera, la cultura aprisiona, la cultura es un conjunto de expresiones artísticas, de historias romantizadas que nos llevan a una hegemonía cultural. ¿Cómo lo analizás vos, el hoy de Uruguay culturalmente? Bueno, es como el ayer, y por lo que veo va a ser como el futuro, digamos, con cero cambio. Aquí tenemos una mentalidad absolutamente equivocada, errática, internalizada en materia cultural, y es la de esperarlo todo del Estado. El Estado es enemigo por definición de la cultura. Y si hay algo que no tiene que hacer es inmiscuirse en la cultura y tampoco en la educación. Voy más lejos. Pero hablando de la cultura, que es lo que me pregunta, el Estado no tiene que estar trabajando por la cultura. Todo lo que haga el Estado por la cultura es en contra del saber, en contra del conocimiento, en contra de la libertad, en contra de la belleza. La idea de que hay que subsidiar
regularizar, que tiene que ver con la creación. Regular contenidos. Regular contenidos. Eso funciona muy bien en los regímenes totalitarios. En el estalinismo funcionó impecablemente, es admirable cómo funcionaba. Y aquí, en este país estrecho, de mentalidades tan estrechas, se cultiva eso. Fíjese que en el Ministerio de Cultura hay una oficina destinada a darle renta a las obras de teatro y a los elencos de teatro a los que el mercado le da la espalda. Exacto. Entonces hay alguien que cobra el sueldo, y hay funcionarios que cobran un sueldo por pagarles un sueldo a los que no tienen ningún suceso. Claro. Es terrible, hay una oficina que la pagamos todos. A mí me parece bien si alguien se apiada de algún actor, de un director, de un autor al que el público le dio la espalda, bueno, que lo invite a comer a su casa o que lo mantenga con su dinero. Con su dinero. No con el nuestro, no con nuestros impuestos. Usar el dinero de los impuestos para financiar las artes es algo que va contra las artes, pero además va contra la justicia tributaria. Exacto. Porque no es un servicio que el Estado deba prestar. El Estado tiene que ser un buen juez y un buen gendarme. En este país el Estado es un asqueroso juez y un inválido gendarme. Es muy malo, tenemos mala justicia y una seguridad absolutamente endeble, enclenque, blandengue, solo funcional para los delincuentes, al igual que la justicia. Es un país, es el paraíso de los que quieren ser delincuentes, es el Uruguay. ¿Por qué? Porque acá no funciona bien la justicia, porque no funciona bien la policía, realmente no funcionan bien. Y ese Estado que podría ocuparse de que funcionaran bien, no, tiene una oficina que se ocupa de las artes plásticas, una oficina que se ocupa del teatro, una oficina que se ocupa de la música, que no se ocupen de nada. Tiene medios de comunicación. Es increíble. Tiene cientos de funcionarios en su plantilla. Yo no quiero saber, en el fondo no me importa porque sé que el dinero lo estoy tirando, cada vez que pago impuestos es un dinero que estoy tirando, no lo estoy invirtiendo en nada bueno para el país. Pero sería interesante saber cuánto es el salario promedio de los funcionarios de los medios de comunicación del Estado. Bueno, mostrábamos en esta revolución cruzando el charco que está proponiendo Milei de la privatización de los medios de comunicación. En base a esto, sale en Argentina un informe de la cantidad de dinero público destinado a los medios de radio y televisión nacionales, ¿no? Llamados nacionales, donde se ven los sueldos promedio, ¿no? La cantidad de personas que están metidas en los medios se llaman los medios K, ¿no? Pero son medios del Estado, ¿no? Que fue administrado por el presidente. Pero sin duda que son medios del Estado. No hay que... ¿Son medios K? No, son medios donde son medios del Estado. Estén los Kirchner o esté Milei o esté quien esté. El dinero sigue siendo a través de esa gran usina. Espurios en su nacimiento, son Claro. bastardos, porque no tienen que ser del Estado los medios. No. Acá en el Uruguay no tienen que ser del Estado. Yo no quiero un Estado que sea disjockey, no quiero un Estado que sea informativista, no quiero un Estado que sea una mesa de polémica. Claro. ¿Por qué el Estado tiene que tener una mesa de polémica? ¿Por qué el Estado tiene que ser crítico de artes plásticas o promotor del teatro? Para nada. Eso es la sociedad. La gente con sus intereses abre sus espacios. Exacto. La gente abre sus espacios. El Estado se tiene que limitar a informar lo mínimo que interesa. Por ejemplo, si mañana va a haber un corte de electricidad en tal o cual zona porque van a realizar arreglos, debe haber una oficina que emita un comunicado en esa propia repartición, sea en la repartición que sea, en el ministerio que sea. Pero ¿por qué tiene que tener un canal de televisión o varios con repetidora? ¿Por qué tiene que tener radios? ¿Por qué tiene que ser disc jockey? ¿Por qué tengo que escuchar lo que programan en el Estado? Obligatoriamente.
Exactamente. Esto de la ley de medios, la obligatoriedad de pasar un 30% de música nacional. Eso es estalinismo en estado puro. Es estalinismo sin corte. Es estalinismo en estado absolutamente puro, cristalino. ¿Por qué? Porque establece el Estado cuál debe ser la estética de los ciudadanos en materia musical. El Estado parte de esta peregrina premisa. Aquellas personas que tuvieron, según el Estado, el privilegio de nacer bajo este cielo, sobre este suelo, tienen en un 30% aceptación por parte de la población. Es un crimen. Yo digo, de ninguna manera. ¿Por qué van a subsidiar a las personas que nacieron en el país? ¿Quién subsidió a John Lennon, claro, a Mick Jagger, a Carlos Gardel, a Aníbal Troilo? ¿Quién los subsidió? No los subsidió a Elvis Presley. No los subsidió nadie. Te digo, son individuos que ganaron su lugar en el mercado. Elton John, a Freddie Mercury. Freddie Mercury. Son individuos que ganaron su lugar en el mercado. Como a prepotencia de talento, a prepotencia de arte, a genialidad. Bueno, entonces, no promueva la mediocridad dándole plata para que haga lo que pueda. No, pero lo que pasa es que después se ven los resultados de eso. Yo no puedo creer en la campaña pasada y en todas las campañas que haya, por ejemplo, sectores artistas por el Frente Amplio o artistas por Daniel Martínez, como pasa, músicos con Daniel Martínez, ¿se acuerda la elección pasada? Rentados. Y tenían un espacio en la televisión donde todos esos artistas salían a decir, bueno, yo voto a Daniel Martínez. Es espantoso que le pase eso al arte, que el arte se contamine. Bueno, está bien, política. Pero es lo que yo le decía recién, lo que usted leía, los arrodillan. Claro. El Estado arrodilla a todos los que puede. ¿Por qué? Porque el sistema político es satánico, consume de una manera arbitraria las energías de la sociedad solo para convalidarse a sí mismo y reproducirse a sí mismo. El sistema político es hermafrodita, se reproduce a sí mismo de una generación en otra, y a veces con transmisión sanguínea. Volviendo al tema de la cultura, es una infamia, es un crimen, es algo que la gente que hace cultura debería tenerlo como agua hirviendo en la sangre, el hecho de que el Estado se inmiscuya en la cultura. Claro. Es grave, es muy grave. Por lo tanto, hay que cerrar los medios de comunicación oficial, todos los medios de comunicación oficial. El Estado no puede ser informativista por una razón muy sencilla. Porque usted es periodista y lo sabe muy bien. La función del periodismo es escrutar al poder. Interpelar. Es interpelar. Si usted no puede interpelar al poder y se convierte en su vocero, usted no es periodista, usted es una caricatura del periodismo. Claro. En cambio, ¿en qué consiste su dignidad como periodista? Su dignidad consiste en preguntar con libertad aquello que resuena en la inquietud de las personas o que usted presume que va a resonar en la inquietud de las personas. Pero no es lo mismo el informativista que el funcionario. Cuando usted convierte al informativista en funcionario, lo que está haciendo es envileciendo la función del periodismo. Claro. Eso en cuanto al periodismo. Y en cuanto a la cultura, ¿desde dónde es disjockey el Estado? ¿Desde dónde puede serlo? Lo de la ley esta, que están fascinados porque finalmente después de discutir a quiénes le van a dar las concesiones de las ondas estatales, porque siempre es estatismo más estatismo, ponen además un bloque para que nos condicionen a escuchar música. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué si al Estado le gustan los cantantes nacionales? A mí no me gustan, o sí me gustan, pero los elijo por mí mismo. El Estado nos trata a nosotros, el Estado uruguayo, como si fuéramos menores de edad, como personas que no podemos decidir por nosotros mismos. Usted me dirá, mire que hay mucha gente idiota, adulta. Sin duda que sí. Este país está lleno de idiotas, si no, no tendríamos la dirigencia política que tenemos, convalidada por las mayorías, tanto del Frente Amplio como de los otros partidos. Sin duda que hay muchos idiotas, pero el hecho de que sean idiotas no
no quiere decir que se los trate como menores de edad. Claro. Hay que respetarlos. Bueno, yo en este último tiempo estoy resaltando eso, que el arte, por ejemplo, yo lo llevo desde nuestro programa, lo que hacemos. Si es malo, va a llegar hasta un cierto punto. Va a haber cierta cantidad de personas que lo escuchen. El Hay otros que mercado no. se lo va a informar si es malo. Exactamente. Entonces, en la libertad que tienen las personas de buscar cómo divertirse o cómo informarse, en esa libertad decide si seguir este programa o no. Yo no puedo traer al Estado acá para que, como no me escucha nadie, y si nos está cayendo todo abajo, que venga plata del Estado para subvencionar este medio de comunicación. O sea, este medio de comunicación, como un grupo de música, una banda de rock, se va a imponer por la belleza de su arte o por la inteligencia con la cual desarrolle, por ejemplo, un medio de comunicación, una expresión artística. Por competencia, la gente elige, yo dije la otra vez, que lo regule la gente, que regule el contenido. Pero porque la gente dice, esto no me gusta, me voy, no lo escucho. ¿Sabe lo que decía Ronald Reagan? Decía, si se mueve, se le pone impuesto. Si se mueve mucho, se lo regula. Si no se mueve, se lo subsidia. Es hermoso. Bueno, es la lógica del Estado, ¿comprende? Es la perversa lógica del Estado. De modo tal que, si usted me pregunta por la cultura, y vuelvo a su pregunta, le digo que son momentos muy malos. Son momentos de hace 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, muy malos. Este país tiene problemas de base. Le voy a decir algo. Si usted en el Uruguay quisiera hacer una revolución socialista, le retiro el saludo si lo quiere hacer, pero puedo entender que lo quiera hacer. Si usted quiere hacer no cuente conmigo, digamos. No, por eso, no cuente conmigo. No cuente conmigo. Lo hace solo. Si usted quiere hacer una revolución socialista en el Uruguay, por ejemplo, al estilo cubano, al estilo nicaragüense, le va a costar poco. Le paso un dato, digo por si le interesa. Claro. Le pasa el dato. Tiene que modificar 2 o 3 normas nada más. Algo en la Constitución, un par de artículos, y algo en el Código Civil, lo que regula la propiedad privada. Y sale enseguida, estamos en los brazos del socialismo. Del socialismo ortodoxo, ese que le gusta a los uruguayos. Si usted quiere hacer una revolución liberal, lo tiene que dinamitar el país, empezar de cero, separar los cielos de la tierra, crear desde cero el paraíso, las hormigas, las víboras, los tigres, las cabras, las ovejas, después crear al hombre, y ahí recién, porque con la base que tiene el Uruguay, se va express al socialismo, y trabajosamente en siglos se llegará a una sociedad de libertad. Usted es historiador. ¿Cuál es el germen de esto? El germen de esto... ¿Uruguay se construye así? ¿Ya viene, ese es el núcleo? ¿O algunos eventos hicieron que esta cultura, como usted la marca, stalinista, socialista, progresista, marxista, ¿en qué momento hace el quiebre histórico? No hay quiebre histórico. ¿No hay quiebre? No hay quiebre histórico. Si usted ve la historia del siglo XIX, es una historia caótica y lamentable, salvo algunas excepciones. Usted fíjese el llamado proceso de independencia. La Florida, la declaración de la Florida, el cruce de los 33. Digo, fíjese cómo leen los uruguayos, cómo han leído la realidad. ¿Qué dice la declaratoria de la independencia? Famosa independencia. Las famosas 3 leyes. La primera es romper los lazos con el Brasil y los juramentos que se hicieron bajo la ocupación brasilera que empezó siendo portuguesa. ¿Cuál es la segunda? La segunda dice regresar al seno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las que tuvimos unidas, y ahora pongo comillas, subrayelas, por los lazos más antiguos que el mundo conoce. Y yo le pregunto, Esteban, ¿cuáles son los lazos más antiguos que el mundo conoce? A ver, los lazos, me mató esa, los lazos más antiguos que el mundo conoce. ¿Cuáles son? El lazo madre-hijo, hijo-madre. Sí. Es el lazo primitivo, la naturaleza. Es verdad. Volver a la madre patria. Entonces, ahí empezamos torcidos.
evolucionamos torcidos con las patriadas, con los pactos. Fíjese, buscaban hacer políticas de fusión. Entre los doctores de la ciudad y los caudillos se mataban en el campo, que era donde vivía la mayoría de la población. De traición. Es una historia de una historia de mediocridad, de desencuentro. El único momento más o menos lúcido que hubo fue para ponerle orden a todo eso bajo el gobierno del coronel Latorre, que hubo liberalismo económico, hubo progreso y se sentaron las bases del progreso. Después, ¿qué ocurrió? ¿Y después qué ocurrió? El Estado empezó a cobrar un protagonismo muy importante, todo el periodo ballista, posballista, y en el cual ahí se incrustó la izquierda, y entonces tenemos una suerte de social marxismo rarísimo. Tan curioso, porque es un social marxismo con matices de derecha y con matices y con marcados acentos de izquierda, regulado desde un paso atrás por el Partido Comunista, que es la única fuerza organizada y más o menos con pensamiento estratégico que hay en este país. El resto acompaña, porque son los únicos que tienen un sentido militar, porque siempre están pensando en el asalto al poder para hacer la revolución. Por lo tanto, tienen una retórica militar, un pensamiento militar, son estrategas. Y el resto de los políticos, tanto a la izquierda como a la llamada derecha, acompañan pasiva y gozosamente. Bueno, están esto que escribe caló tan hondo en esta generación y no en esta generación, en varias generaciones, que ni siquiera pueden percibir y observar y detectar la contradicción, inclusive de la izquierda, ¿no? Y ahora la supuesta derecha. Por esto llamado este gran fenómeno, que no es de ahora, pero que ya está, que se sacaron la careta, que es la gran Agenda 2030, ¿ya? Con una batería de soluciones que muy bien vendida, pero que van a significar la pérdida total de soberanía, el extractivismo de recursos minerales, el cambio de la matriz productiva, no comamos carne, matamos a la vaca y utilizamos el campo para vender papel higiénico después. Hay un montón de cosas, pero se desdibujan y se contradicen, porque la izquierda históricamente estaba enfrentada a los organismos internacionales. Hacía lío cada vez que viene Rockefeller, quilombo. El FMI no, el Banco Mundial no, que la élite contra la élite, y hoy es la propia supuesta izquierda la que está abonando a ese tipo de cosas. Discúlpeme, Esteban, discúlpeme. No hay contradicción, hay coherencia. Siempre fue. Bueno, sí, siempre fue. Hay coherencia. Hay una gran coherencia de parte de la izquierda, déjeme decirlo. Hay una gran coherencia de parte de la izquierda. Se ha juramentado destruir la sociedad capitalista. Bien. Desde siempre. Y todos los medios son válidos para destruir el capitalismo. El capitalismo, que ha dado prosperidad y libertad a las sociedades y a las personas, es el proyecto concreto de destrucción que se plantea. Destruir al capitalismo. Entonces, lo puede hacer mediante la Revolución Rusa, lo puede hacer mediante la romántica, al principio, Revolución Cubana, lo puede hacer mediante la invasión a Checoslovaquia en el año 68 por parte de la Unión Soviética, lo puede hacer mediante matar a un peón rural, como hicieron los Tupamaros, y poner bombas en un club deportivo, en un club de bowling, y secuestrar gente, secuestrar embajadores. Lo puede hacer a través de las azonadas sindicales como las que organiza el Partido Comunista, o caída la Unión Soviética, lo puede hacer buscando todos aquellos elementos que erosionan las bases de la sociedad, sea la familia, sea la propiedad, sea la identidad cultural. Contra esos tres elementos el comunismo siempre estuvo juramentado. Así que ellos, que en la época de la Revolución Cubana se dedicaban a fusilar a personas que eran homosexuales, hoy tienen la bandera de LGTB solamente porque es destructiva. Claro. Como bandera, no la condición de las personas, que es muy respetable, sino como colectivo. Exacto. Busca violentar el concepto de familia tradicional. ¿Y la supuesta derecha? No hay. No existe la derecha. Eso no existe. Mire, en el imaginario. Este es un país desdichado.
Este es un país desdichado. Le explico por qué. Porque acá hay un centro A imaginario. lo último, ¿nos vas a dar un poco de esperanza respecto a este país? No, dígame cuántos tengo, cuántos minutos tengo, Toma porque todo lo que quiera. tengo que regular, Lo que quiera, lo tengo que que quiera. regular el grado de escepticismo. Lo que quieras. Fíjate, aquí hay un centro imaginario. ¿Viste? En el péndulo. Sí. El centro no es real, o está a la izquierda o está a la derecha. Pero vos cuando lo mirás, el péndulo del reloj, focalizás en el centro. Hay un centro imaginario en el que A ver, todo lo el están mundo... llamando y dígale que ahí va. Si En querés, lo pones fuera de, así no suena el en la mesa. Pues Está. ahí va, excelente. Hay un centro... Esperen un poquito, no lo llamen que está al aire, Rodolfo. Hay un centro imaginario en el que todos quieren operar. Bien. En ese centro se apiñan. Tienen la imaginación, no sé dónde la sacan, de que en el centro se concilia, de que en el centro se avanza, de que en el centro se consiguen votos. En realidad, en el centro no se concilia. Lo que hacen es conseguir empates. Claro. Todos hay empates con casi goles, pero jamás un gol como la gente. La prueba está con este gobierno. Yo confieso que tengo la desdicha, y lo confieso públicamente, de haberlo votado. Porque tampoco iba a votar por la izquierda, no iba a votar Claro. por los estalinistas, por estos monstruos que son precámbricos, son dinosauricos. No, obviamente, jamás votaré por la izquierda, porque es lo contrario a la libertad. Pero fíjese una cosa, el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno hizo su negocio. Fíjese lo que hizo. Puso el IRPF. ¿Para qué? Para extraer más Supuestamente, sacarle al que más tiene y sí, dárselo al que extraer menos más tiene. dinero de los que trabajan. Extraer más dinero de los que trabajan, porque hay que desalentar la meritocracia. Exacto. Puso el FONASA. ¿Por qué? Porque había instituciones de atención médica que eran eficientes y les iba muy bien, y otras que estaban mal manejadas y les iba muy mal. Entonces, el viejo principio del Frente es igualemos Para hacia abajo, sí, claro. así todas van mal. Puso el impuesto a los sueldos, a las jubilaciones. Se le derogó y entonces le puso otro nombre, el IAS. Puso el IAS. Qué bueno. Derogó la ley de caducidad, que había sido adoptada por una clara mayoría parlamentaria y ratificada por 2 plebiscitos con 10 años de diferencia uno de otro. Todas esas medidas las hizo el Frente de manera fulminante. De manera fulminante. Y también promovió la educación sexual de los niños. Sí. Les enseñó a los niños que era grato empezarse a ocupar de su sexualidad en el periodo de latencia, contrariamente a lo que dice la ciencia. Sí. Todas esas cosas las hizo. Cuando a mí me llaman y dicen, ¿usted estaría dispuesto a adherir para el próximo gobierno porque hay que sacar al frente del poder y todas esas cosas? Bueno, si van a hacer una política contraria, yo creí que los votos en contra que habían puesto en el Parlamento se iban a reflejar en su gestión. Voté. Y resulta que tenemos, no sé si usted lo sabe, pero tenemos IRPF, Sí, claro. tenemos FONASA, tenemos Nada ha IAS, cambiado. tenemos educación sexual para los niños. No ha cambiado nada. Tenemos la derogación de la ley de caducidad, que es una infamia anticonstitucional. Tenemos una violencia de la Constitución. Y no ha cambiado nada. Entonces, es lo que yo le digo, hay un centro imaginario en el que todos están apiñados y lo único que hacen es mantenerse en el cargo y lo que hacen es turnar, vio como la guardia del Palacio de Buckingham, que cambian No, pero espere. a una hora, cambia la guardia del Palacio. Usted es nada muy más. malo, Fatoruso, porque este gobierno lo que hizo es dar una partida de plata de todos nosotros a las víctimas de guerrilleros, o sea, para empardar la cosa. Sí, claro, eso, además eso. Usted no le pero usted no le da ninguna para adelante, eso es muy importante para el país. Ha sido muy grave. Este es un país que le gusta, es un país que si no tiene pasado lo inventaría, Sí, porque vive en el pasado.
No hay un solo acto de este país que corresponda al futuro. Todos los actos, por eso digo que es un país resentido, todos los actos son hacia el pasado, la memoria grata del pasado, la nostalgia o el reproche hacia el pasado. No, esta frase me encanta, el pasado reciente. ¿Cuánto tiempo más va a ser pasado reciente? Sí, 50 años ya van. Pero fíjese una cosa, el pasado reciente. Hoy, en lugar de salir todos los políticos con camionetas a levantar a los pichis que duermen por la calle, van a ir a un acto político recordando algo de hace 40 años o 50 años. Es de locos, es de locos. Me olvidaba de esto también, la gente durmiendo en la calle. Sí. Hay gente que duerme en la calle. A los políticos les parece bien. ¿Quiere que le hable de la estupidez del uruguayo medio? Se lo cuento así. Fíjese. Hicieron una encuesta y preguntaron, ¿cuál es el ministerio que mejor funciona? ¿Sabe la respuesta? El Mides, dígame. El Mides, dijeron. El Mides. Multiplicaron por 4 o 5 la gente durmiendo en la calle. Para el uruguayo medio, que es un idiota, eso es un éxito de gestión gubernamental. Es increíble. Como para tomarlo en serio. Decía Schopenhauer, que era un sabio cuyo nombre sea santo, decía, la maldad se paga en esta vida. Perdón, la maldad se paga en el otro mundo, pero la estupidez se paga en esta vida. Es en este mundo que pagamos la estupidez. En fin, ahora voy a dar minutos para a ver si es que existe una visión positiva de hacia dónde se puede ir o cómo combatir esto. Mire, la salida siempre... Porque a mí me dijeron mucho, acá en Uruguay no es un espacio para el liberalismo, no tiene espacio para el liberalismo. Es un Vamos espacio a ir así, vallista. Sí, valle marxista. Valle marxista, O me encanta. Marx y vallista, me gusta, suena mejor. Marx y vallista. Marx y vallista. Lo tomo, ya lo estoy escribiendo. El paradigma Marx y vallista atraviesa todos los partidos políticos. Y cuando le digo todos, no digo algunos. No, todos. Digo todos. Y cuando digo todos implica la todedad, la universalidad. Todos los partidos políticos son marxivallistas en este país. Sí. Tienen la cualidad, además, o por llamarle de alguna manera, la condición de que creen que son mejor que los otros que dicen lo mismo. Sí. Lo cual es paradójico también. Porque es absurdo. No hay posibilidad del liberalismo. No hay posibilidad del liberalismo. Porque no lo hay por varios temas. ¿Ni siquiera con una crisis profunda? No. Como Argentina. Porque el Uruguay no va a llegar a una crisis profunda. Porque, en un país que vive en el 0 a 0, no llega. No tiene coraje. El 0 a 0. Yo cuando subió Tabaré Vázquez, escribía en Búsqueda, escribía columnas de política, decía, no teman. No va a haber reformas profundas, no, claro. Porque la mentalidad lumpen del uruguayo medio impide cualquier avance. Vamos a estar flotando en una mediocridad en el que las cosas son más o menos, son casi, pero no son del todo, ni del todo malas, ni del todo buenas. Esa mediocridad que es la marca nacional y que se nota en todos los aspectos, esa falta de coraje, esa falta de vértigo, esa falta de intrepidez para afrontar la vida, esa falta de amor a la intemperie, esa falta de amor a la libertad, está tan metida casi en el ADN. En el ADN nacional. Usted podrá decir, los irlandeses son melancólicos, los alemanes son disciplinados, los italianos son alegres, bueno, los uruguayos son mediocres. Es una característica nacional, pero no son mediocres fatalmente, porque uno puede nacer con 3 orejas, es una fatalidad. Claro. Sí. No, son mediocres por cultivo, por autocultivo, lo son desde chiquito, se educan para ser mediocres, se entrenan, se perfeccionan, y ¿sabe qué? Esa industriosidad es premiada por el resultado. Sí. Entonces, yo creo que hay que seguir hablando de la libertad. Este año se cumplen 300 años del nacimiento de Adam Smith. Yo tuve la precaución de recordarlo, escribí 4 o 5 columnas en Búsqueda. En el poco espacio que tengo para decir
alguna cosa en alguna radio, porque no hay mucho espacio para el liberalismo. No hay mucho espacio. A la gente la libertad, la intemperie, le hace mal. La gente cree que el Estado le tiene que resolver los problemas, no que uno se tiene que resolver los problemas. El Estado es el que crea los problemas. Cuando usted ve que ahí existe amor al Estado, es como si existiera amor por el demonio. Nunca va a estar con el bien. Porque si usted duerme con el demonio, siempre va a estar contaminado por el mal. Entonces, el Estado es eso, el Estado es el demonio. La gente espera todo de su verdugo. ¿Se acuerda aquella película La vida de los otros? La vida de los otros, aquella película que hablaba de el espionaje en la Alemania comunista. Bueno, la gente esperaba todo del Estado, esperaba que la autoridad de la Stasi, del servicio secreto, tuviera un gesto de benevolencia. No lo va a tener, no lo espere, va a ser cada vez peor. Y además, cuando el Estado lo comienza a humillar a uno, lo hace sin ninguna ceremonia. Vaya a una oficina pública y se enterará. Vaya a una oficina pública y se enterará. De modo tal que lo que hay que hacer es dejar testimonio, y esa es mi cruzada, de que la cultura es lo único que nos salva. La cultura nos hace pensar, porque no es la cultura como una cosa abstracta. La cultura es la filosofía, es un hecho occidental, es el pensamiento crítico, es la revisión crítica, es no ser incondicional de nada, es no estar embadurnado con nada ni con nadie, es estar abierto al mundo. La realidad es apertura. Por eso el pensamiento existencial y el liberalismo económico tienen un punto de confluencia en el sentido de la apertura, estar ante lo abierto. No soy lo que soy aquello que puedo llegar a ser. Muy difícil entonces, porque algunos dicen, bueno, necesitamos a través de un personaje político o de una idea política empezar a calar en la opinión pública. Otros dicen, no, es crear conciencia en los individuos para entender cómo funciona el Estado, volver a hablar y machacar continuamente para que entiendan qué es la libertad, cuánto oprime el Estado, cuánto nos limita el Estado a poder desarrollarnos libremente y competir por competencia. O sea, que el que llegue más es porque se esfuerce más. Es algo de la vida, de sentido común. Más te esfuerces, mejores resultados. Nosotros venimos esforzándonos y con constancia y no recibiendo un mango de ningún ente estatal, ni haciéndole campañas, ni recibiendo la plata de los partidos políticos, negándonos a eso, y seguimos adelante. Se puede hacer en Uruguay. Claro que sí. Yo quiero hacer un matiz. Está muy bien eso que dice y por eso lo quiero reivindicar. Nosotros venimos de los oligopolios de los medios y del Estado. Pero hoy tenemos la libertad de las páginas web, tenemos la libertad de Internet. Que están queriendo ser reguladas. Que están queriendo ser reguladas. Pero digo, mientras la tenemos. Y si aparece, así como apareció un buen día MP3, porque le dijo a las disquerías, ustedes no van a tener el monopolio, y el MP3 rompió el mundo, bueno, y apareció YouTube y rompió el mundo. Ahora que los regulen, igual va a aparecer YouTube 2, YouTube 3, van a aparecer distintas evoluciones de los medios que tenemos ahora. Pero hay mucha más libertad. Yo lo único que agradezco es que el sistema haya educado tan mal. Porque hay gente que no ha sido adoctrinada. Claro. Pero lo que no hay es pensamiento crítico. Ese es el tema. Cuando Occidente pierde su fuente, que es el pensamiento crítico, que es la filosofía, que es la audacia para pensar, ¿por qué esto no puede ser de esta otra manera? Exacto. Cuando alguien está abroquelado, encerrado en su trinchera, ahí está en un problema. Estamos en una situación de guerra en la que los que pierden son los buenos, van ganando los malos. ¿Cuánto? Hace mucho tiempo y por mucho. ¿Dónde? En todas partes. El 7 de diciembre a las 20 horas en Florida 1477 en este evento que tenemos a Sergio, que se está moviendo mucho, está laburando para hacer esto, por lo menos hacer esa entender que estamos en una guerra cultural y hacer lo que nos toque hacer en pos de la libertad, incancelables. Ahí vamos a estar Rodolfo Fattoruso. También los invitamos, que ya ahora voy a volver a pasar la publicación para que puedan acceder a las entradas,
¿Qué vamos a encontrar ahí? Seguir ahondando en este tema, en la idea de libertad, en un país que según tu visión, estamos en el horno. Estamos en el horno. Estábamos en el horno, ahora ya fuimos Bien. cocinados. Bien. Pero Ya déjame estamos... decirte algo sobre la guerra. Es una guerra, es cierto. Maquiavelo decía algo muy interesante. Dice, la guerra es inevitable. La podemos postergar en favor del enemigo. Bien. Las podemos postergar en favor del enemigo. Yo digo, no las posterguemos. Encontrémonos el 7 de diciembre. Rodolfo Fattoruso, un placer tenerte. Un placer. Muchas gracias. Y desde nuestro lado estamos en la misma línea, siguiendo... abogando por la libertad y demostrando que se puede hablar sin miedo, se puede exponer las ideas, porque es lo que enriquece culturalmente a una sociedad. O sea, los diferentes puntos de vista, esta hegemonía donde que quieren que todos pensemos iguales y que todo aquel que ose en cuestionar sea cancelado, habla de que estamos en un régimen totalitario disfrazado de faro de la democracia, ¿no? Es un montón, es un montón. Para mí, yo dije la otra vez, yo no estoy apurado. Esto es un tema cíclico. Por ahora no se ve que haya una nueva camada de jóvenes que vayan entendiendo un poco las ideas de libertad y que se vayan topando con la realidad de su activismo. Me encontré con gente de 25 o 30 años que tiene inquietudes en esta dirección, que piensa, que recela, que desconfía, que no está conforme. Y yo creo que por ese lado va a haber algo, hasta que, el Estado consiga alcanzarlo, porque el Estado trabaja 3 turnos de 8 horas para apagar toda disidencia. Sí. Pero yo confío que hay mucha gente que no está feliz. Mira, yo le voy a decir algo en base a nuestra experiencia. Acá en la audiencia es la más diversa que puede tener un medio de comunicación, y he tenido encontronazos con la audiencia que venía de una ideología de izquierda, ¿no? Defendiendo al Estado y para acá, y hoy ya son gente grande, estoy hablando de 40, 50 años, que dice, nunca me había puesto a pensar de esa manera crítica y no quiero esto, no soy ni de izquierda ni de derecha, lo único que sé es que cualquiera de los dos, juntos y con el Estado, están cercenando mi libertad, están impidiendo que yo me pueda desarrollar. Y eso es un laburo de hormiga. Eso es real. Piense que Uruguay es el país que tiene el índice de suicidio más alto del mundo. Lo venimos resaltando. Y entre 15 y 45 años y el 80% hombres. Claro, algo está pasando. Exacto. Algo está pasando. No es solamente el fentanilo ni la pasta base, no, que sin duda es con la generosa tolerancia de las autoridades. No es solamente eso. Es depresión. ¿Por qué? Porque justamente falta ese sentido de futuridad del que habla Heidegger. Usted perdone que yo haga citas. No. Nietzsche decía, nosotros podemos tomar el pasado de varias maneras, pero hay una que es terrible, que es ir al pasado y cercenar nuestro acceso al porvenir. Claro. Hay formas de afrontar el pasado, no con pensamiento crítico, sino untuoso, humillado, resentido. Ese pasado nos impide el acceso al porvenir. El mismo pasado, tomado de otra manera, puede ser una enseñanza, pero acá no lo es. 2 minutos pasan de las 11 de la mañana, un placer tener a Rodolfo Fattoruso. Seguiremos cada uno en su lugar y desde su lugar abogando por las ideas de libertad. Hacemos una pausa, ya venimos.